Hola amigos, ¿cómo están? Espero de corazón que muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video. La anatomía de un vampiro. Según las leyendas, los vampiros poseen una fuerza sobrehumana y son extraordinariamente ágiles. Se les suele representar armados con colmillos retráctiles y uñas desmesuradamente largas. Además, resultan invulnerables a la mayoría de las armas. No comen, de hecho, son incapaces de ingerir alimentos humanos, podríamos decir así. No beben más que sangre, que puede ser humana o no, y no necesitan respirar. La luz solar y el ajo son por el contrario sus puntos débiles. Pero, ¿qué hay de cierto en esto? El día de hoy voy a representar en este video la anatomía de un vampiro, según lo que nos cuentan los antiguos relatos, y en base a esto voy a dar mi criterio de cómo creo yo que debería ser la anatomía de estas criaturas de leyendas. Así que sin más, comencemos. Comencemos con el cabello. Las historias europeas y eslávicas influyen en que el crecimiento del cabello posteriormente a la muerte es un signo seguro del vampirismo, o por el contrario así se creía en el pasado, y más aún si esto era acompañado por otras de las características que aparecen a continuación, de las que hablaremos más adelante. Pero sin duda, si una persona era enterrada y por casualidades de la vida esta se conseguía abrir su sarcófago y esta tenía un cabello largo, más largo del que tenía cuando se le enterró, en el pasado esto era tomado como un signo inequívoco del vampirismo. Ahora bien, comencemos con otro punto importante, la piel. La piel del vampiro, según los relatos, es por naturaleza muy pálida y tersa. Esto se debe al hecho de que son seres nocturnos y nunca se exponen a la luz del sol. Su piel también se vuelve más blanca con el paso del tiempo. Tenemos otro punto importante, la piel pálida, un signo que se viene viendo desde las revelaciones o las representaciones de Stoker en su famoso libro y que ha sido un signo inequívoco hasta nuestros días. Continuemos con algo muy importante en estas criaturas nocturnas y es sus garras. Estas eran uno de los signos inequívocos de que un cadáver reviviría como un vampiro. En el pasado se creía que cuando se exhumaba un cuerpo y este poseía unas uñas anormalmente grandes, esto era un signo de que esta dicha persona regresaría de la muerte convertida en un vampiro. Obviamente sabemos en la actualidad que eso no tiene nada que ver, ya que como sabemos, después de la muerte es normal que tanto las uñas como el cabello crezcan incluso después de la presunta muerte. Pero bien, continuemos. Los vampiros en el pasado se creía que perdían sus viejas uñas y generaban unas nuevas al ingresar al mundo de los no muertos. Un cuerpo que ya no es humano ahora presenta unas extrañas garras, tan fuertes como el más duro acero. En el pasado, al ver esto, era inevitable no pensar que dicho cadáver no regresaría de la muerte como un vampiro. Otro signo importante que se ha visto plasmado en la literatura antigua es el del cambio de forma, aunque había un pequeño vínculo entre el cambio de forma y los vampiros por cientos de años. No fue sino hasta la publicación del famoso libro de Drácula de Bram Stoker que esta conexión fue hecha en la novela. Stoker describió que el conde Drácula, ya como un vampiro, tenía la capacidad de convertirse tanto en lobo como en rata, murciélago o niebla, es decir, tenía control total sobre las criaturas de la noche, podría adoptar su forma o incluso controlarlas. Otro signo importante es la reproducción. En el mundo del vampirismo no se sabe a ciencia cierta si los vampiros se pueden reproducir o no, ya que en algunas creencias, como por ejemplo la eslava, se cree que los vampiros tienen la capacidad de reproducirse con mujeres humanas, creando así a los famosos vampiros, híbridos entre mujeres humanas y vampiros y que posteriormente se conocían como famosos cazavampiros. Pero por otro lado, en Europa del Este, se cree que los vampiros son estériles y que no pueden tener ningún tipo de descendencia ni con mujeres humanas ni con otras vampiras.
Otro punto importante son los colmillos. Los vampiros deben beber sangre para sobrevivir. Esta era una señal inequívoca de que en el pasado una persona era un vampiro. Si una mujer o un hombre poseían, colmillos ligeramente pronunciados, ya eran irremediablemente tachados de vampiros, aunque esto no necesariamente tiene por qué ser así. A finales del siglo XIX, comenzaron a describirse a los vampiros como seres con colmillos largos y protuberantes incisivos, muy filosos. Esto facilitaba al vampiro el atravesar la carne del cuello de sus víctimas para llegar hasta la vena yugular, de donde se extraía la sangre para alimentarse. Otro punto importante son los supuestos sentidos aumentados de los vampiros. Los sentidos como la vista, el oído y el olfato de un vampiro son muy agudos, o por lo menos eso se creía en el pasado. Esto se debe mayormente a que, al ser una criatura nocturna y por tanto debe ser capaz de adaptarse a su medio, debe ser un cazador nocturno, debe rastrear a su presa, detectarla sin que ésta lo detecte a él, ser más rápida que ésta, olfatearla antes de que ésta siquiera se dé cuenta de que está siendo acechada por uno de estos seres. Otro punto curioso es la supuesta fortaleza sobrehumana de los vampiros. En el pasado se creía que los vampiros no podían ser abatidos sino por armas de plata, ajos, cruces o estacas. Nada más podía dañarlos. Podían apuñalarlos con espadas de hierro, podían incluso, en algunas culturas, se creía que ni siquiera decapitándolos esto era algo que podía matarlos. Se creía que la forma más infalible era apuñalarlos en el corazón con una estaca de madera, quemarlos por completo o, en este caso, cortar su cabeza, quemarla y separarla lo más posible de los restos de su cuerpo. Estas formas eran las únicas que supuestamente se creía eran eficaces para matar directamente a un vampiro. Otro punto que creo yo que podría diferenciar a un vampiro anatómicamente de un humano es, digámoslo, el cerebro. El vampiro presenta niveles bajos de serotonina, un neurotransmisor asociado a los estados de ánimo, lo que según yo explicaría su agresividad hacia otros seres o hacia otras formas de vida. Los pulmones son otro punto a tomar en cuenta, ya que la respiración es inexistente al ser uno muerto. El oxígeno necesario para mantener activo el cuerpo se obtiene del fluido vital de sus víctimas, es decir, al estar muerto no necesitan respirar. Otro punto importante es la musculatura de un vampiro, es decir, la colonización masiva de los tejidos por bacterias portadoras de hematíes vuelve las fibras musculares muy elásticas, lo que les da una agilidad y una fuerza, como dicen las leyendas de multitud de culturas, mayor a la de un ser humano. Aunque algo a tener en cuenta es que en algunas culturas no se creía que un vampiro fuera particularmente fuerte, simplemente como por ejemplo en la cultura sumeria, se decía que atacaba más a las mujeres embarazadas, a los niños y los ancianos, personas que obviamente no son tan fuertes y no pueden defenderse de un ataque, pero no se arriesgaba a atacar a comunidades o a grupos de otros hombres, porque obviamente se veía superado por estos. Otro punto a tomar en cuenta es la misma sangre del vampiro. El vampiro, según la leyenda, y bueno, lo que se sabe, tiene en la sangre un tipo de, bacteria que se desplaza por el torrente sanguíneo del cuerpo infectado, donde arrastra la fagocita hematíes, como se dice en algunas culturas. Los glóbulos rojos que no son consumidos se reparten en los tejidos, lo que permite que el cuerpo mantenga un metabolismo limitado tras la infección y no recupera una apariencia de vida hasta que el microorganismo se ha reproducido lo bastante como para inundar el sistema circulatorio y reactivar sus músculos. ¿Qué quiero decir en resumen con todo esto que acabo de decir? Que un vampiro al morderte te transmite un tipo de bacteria. Esta bacteria te deja en un estado de muerte o de coma inducido y no despiertas hasta que esta bacteria se haya reproducido lo suficiente en tu cuerpo como para devolverte a la no vida, digámoslo así, hasta que te conviertas en un no muerto y vuelvas a despertar en una de estas criaturas. Eso es lo que quise decir con ese resumen un poco, científico. La sangre succionada por un vampiro pasa directamente a su estómago y de ahí al intestino, o por lo menos yo lo considero así. Entonces es absorbida tal cual por los capilares. No existe digestión en el sentido estricto del término. El corazón
que ya no funciona porque están muertos, no impulsa el líquido vital por el organismo, un tipo especial de bacteria, que en este caso sería la hemofilia porfírica, digámoslo así, del vampirismo. Este tipo de bacteria es capaz de arrastrar los hematíes o los glóbulos hasta los tejidos para suplir sus funciones. Es decir, un vampiro, al estar no muerto, digámoslo así, no necesita que su corazón lata para que éste desplace todas las proteínas y vitaminas alrededor de su cuerpo. Simplemente esta misma bacteria que produce el vampirismo es lo que lo mantiene no vivo, digámoslo así. Es un poco complicado decirlo. Este mismo microorganismo podría colonizar las regiones necrosadas y regenerarlas. Es por eso que se creía que al ser herido, un vampiro en un tiempo, mínimo, podía recuperarse o incluso regenerar extremidades. No se dejen influenciar solo por este tipo de vista, de este tipo de vampiro, ya que esta es la representación, digamos, del vampiro europeo, digámoslo así. En otras regiones, como por ejemplo África, se cree en el Azambozán, que si nos ponemos a ver las características que tiene este tipo de vampiro, no tiene que ver mucho con el tipo de vampiro europeo. Este no es pálido, sí que tiene colmillos, pero en sus pies tiene un tipo de garras parecidas a garfios que le ayudan a sujetarse de los árboles. En zonas de Asia se cree en la existencia del Pelanganán, que es un tipo de vampiro parecido a una cabeza flotante que absorbe sangre. Es una representación curiosa del vampirismo, ya que, es, como lo acabo de decir, una cabeza flotante que chupa sangre por las noches. No se parece mucho a la representación europea y ni siquiera a la africana del vampiro. ¿Qué quiero decir con esto? Que existen representaciones del vampiro diferentes según la región en la que se cree este mito. Algo curioso del mito del vampirismo, y como lo he dicho en alguno de mis videos, es que no existe una sola región, cultura, o por lo menos yo no lo conozco, que no crea en el mito del vampirismo. En todas las regiones del mundo, culturas, sociedades, pueblos, países, etc., existe la creencia del vampirismo. Quizás es un mito que se trasladó a todos los rincones del mundo, haciendo que todas las regiones de este tengan su propio mito del vampirismo, ya sea a través de relatos que se fueron trasladando de región en región, o por el contrario, quizá en el pasado sí que existía algo parecido al vampiro y que a base de eso existen este tipo de leyendas. ¿Por qué no? Todo es posible. Pero a breves rasgos, esta sería, según mi criterio, la anatomía que podría tener un vampiro. Para ser un cazador nocturno, una bestia o un monstruo nocturno que acecha a los humanos, que se alimenta de ellos, tendría que obligatoriamente ser más fuerte, más rápido, tener habilidades de cazador como por ejemplo visión nocturna, un mejor olfato, más rapidez, más fuerza para poder someter a los humanos. Entonces, si en el caso de que no existan los vampiros, se cree que los humanos no tenemos depredadores naturales. Nosotros somos los máximos exponentes de la Tierra. Somos fuertes, inteligentes, no tenemos depredadores naturales. Pero según lo que se cree o se creía en el pasado sobre la existencia de estos seres, sí que habría algo más peligroso que un ser humano, y que por las noches los acechaban y los cazaban, y que los utilizaban como simple ganado. Y estos son los vampiros. Pero díganme, ¿qué piensan de este tema? Me parece curioso. Díganme qué piensan de este tema allá abajo en la caja de comentarios. Créanme que me va a encantar leer sus opiniones. ¿Qué opinan de la anatomía de un vampiro? ¿Cómo debía ser un vampiro? ¿Cómo creen ustedes que debía ser un vampiro para representar un peligro real para un ser humano? ¿Qué características debía tener? ¿Debía ser extremadamente fuerte? ¿Simplemente debía ser rápido, astuto, inteligente? ¿Debía tener características como las que yo mencioné? ¿Debería ser fuerte, ágil, tener capacidades nocturnas, por ejemplo olfato, vista, oído amplificado, para poder ser un cazador nocturno ágil? Incluso podrían tener otras características como por ejemplo el de la Azambozán, que es el vampiro africano con esos garfios en los pies, o simplemente ser una cabeza flotante más relacionada con algo fantasmagórico o demoníaco como el Pelanganán, el vampiro asiático. Déjenme sus opiniones allá abajo en la caja de comentarios para debatir acerca de este tema. Bien amigos, espero que les haya gustado este video. Déjenme un like, comenten, compartan, suscríbanse.
Y no me despido sin antes decirles que nos vemos en un próximo video. Bye bye.